En este video les voy a estar mostrando cómo desbloquear absolutamente todos los personajes del modo Team Up Mission de My Hero Academia All Justice. Ya estuve subiendo al canal individualmente algunos personajes porque requieren alguna acción específica y ameritaba que tengan un video diferente. Pero en este caso les voy a estar mostrando, además de esos personajes, todos los demás que se obtienen por completar a veces solamente una simple misión. Y a dichos personajes obviamente no les hice un video porque si no va a quedar extremadamente corto. Es literalmente hacer un video de 1 minuto diciendo este personaje se desbloquea completando la misión 10, o sea, no tiene sentido. Por eso voy a hacer esta guía recopilatoria, no solamente mostrando cómo se consiguen los personajes a los que ya les subí videos, sino también a los que me quedaron. Así que al que le interese cómo desbloquear todos los personajes, los 20 en total que tiene este modo, quédense hasta el final. Y también para el que no vio los videos que subí, cada vez que hablemos de un personaje el cual requiere una acción específica, voy a insertar en este mismo video ese video, el clip donde explico cómo conseguirlo. Y también voy a poner los timestamps para el que ya vio cómo se consigue y lo quiere saltear y necesita pasar al próximo personaje, tenga ahí el vídeo ordenado. Una última cosa antes de empezar es que los personajes como están presentados en esta grilla están desordenados. O sea, podemos pasar de un personaje que se consigue en el capítulo 2 a uno que se consigue en el capítulo 15, ponele, por dar un ejemplo. Así que yo hice mi propio orden. Yo hice un orden hecho para alguien que está progresando en la historia. No tiene sentido sino mezclarlos. Pero bueno, sin más que decir, empecemos. Primero tenemos a Deku. No hay que decir nada, es el personaje default, es con el que empezás el tutorial. Así que ya desde la misión 1 lo tienen desbloqueado. El segundo personaje es Uraraka. No estoy 100% seguro si es default, pero es prácticamente default porque después de la misión de tutorial, en la segunda, cuando te enseñan las mecánicas únicas de cada personaje, en este caso Uraraka tiene la de volar verticalmente por un corto periodo de tiempo, en ese momento la desbloqueas. Pero es prácticamente en la misión 2 que es el segundo tutorial. Y una cosa que me olvidé de comentarles es las habilidades únicas de cada personaje. Estas nos van a servir no solamente para explorar por el mapa, cada uno va a tener alguna que otra habilidad única, sino también algunos van a tener alguna que otra pasiva, las cuales nos van a ayudar en batalla. Así que es muy interesante el tema de desbloquear personajes, porque no solamente le va a servir para, bueno, pasear por el mapa, sino que cada uno va a tener una habilidad que les va a ayudar para ciertas cuestiones, para algunos coleccionables, para algunas misiones y adicionalmente para conseguir el logro o trofeo y completar el juego al 100%, porque uno de los logros es conseguir los 20 personajes. En este caso Deku tiene la habilidad de irse balanceando con el látigo por el mapa a lo Spider-Man, y también el wall kick, que básicamente nos va a servir para rebotar entre las paredes, tipo salto entre paredes, en el cual nos vamos a poder ir apoyando. Y Uraraka tiene la habilidad de que si mantenés el botón X o A si están jugando en Xbox, van a flotar por un específico periodo de tiempo y les va a ayudar para llegar a algunos edificios que, bueno, con Deku no pueden llegar. El tercer personaje es Toru Hagakure. Este va a ser el primer personaje secreto que descubramos en este juego, el cual se consigue en una localización específica en el mapa. Entonces se van a tener que ir exactamente a esta localización, justamente al lado de la Convenience Store, esta especie de almacén, supermercado, que van a ver el logo que tiene como un 24. Van a tener que saltar este edificio y justamente en la parte de atrás va a haber como un callejón oculto del cual solo se puede acceder por arriba. Así que si se tiran por ahí van a encontrar este personaje que ya es invisible, solo se le ven los guantes y las botas, y lo único que tienen que hacer es interactuar con este personaje, hablan y listo. De paso van a encontrar una carta secreta al lado, que eso también es para otro video. Muy importante, ahora que desbloquearon el personaje les va a saltar una notificación diciéndole que cumplieron los criterios para desbloquearlo y demás. Es muy importante que vayan con All Might y terminen la misión, la den por finalizada, porque ya saben que en este tipo de misiones el único objetivo es explorar, así que cuando se cansaron de explorar van y terminan la misión con All Might, porque si no
si salen de una van a perder todo lo que desbloquearon. Esta va a presentar la habilidad pasiva de hacer que evitemos los encuentros casuales con los enemigos. Ya saben, los típicos de RPG, que vas paseando por el mapa y te triggerea automáticamente y no puedes hacer nada y sí o sí tenés que pelear. Bueno, ese tipo de eventos los omite. Aún así, hay ciertos enemigos que son así random, que aparecen después de completar algún objetivo principal, que parece que no los contempla esta pasiva, porque ni bien terminás o te acercás a un objetivo principal, aparece de golpe un NPC y tenés que pelear con él. Así que esos no los contempla, pero si están paseando por el mapa, normalmente evita, básicamente te hace invisible a ellos y no te molesta. Próximo personaje, acá tenemos otro secreto que también se desbloquea en la misión 3. Meso Yoshi, el cual se encuentra escondido en la misión 3, la del campo de investigación de Hatsuna District. En esta misión, el único objetivo es explorar, así que se pueden meter, pueden desbloquear este personaje y dar por finalizada la misión. Justamente estas misiones están preparadas para eso. Por si te quedaron algunas cosas para desbloquear, vas, las conseguís y después terminás la misión. Lo que me pasó con este personaje, así rápidamente les quiero comentar, es que al principio me confundió la descripción que me daba el desbloqueo de este mismo personaje. Yo estaba viendo ahí en las casillas y decía que habría que encontrar a este mismo en forma de target y pelear con él. Entonces yo pensé, bueno, va a haber que buscar estos personajes con el icono rojo, que son RNG, o sea, no van a salir siempre los mismos, y eventualmente si me encuentro con Meso Yoshi, tengo que elegir en vez de misión única pelear contra él, pero no, al final no era así. Estos personajes, tanto el anterior que les mostré, Toru, como este, son personajes aparte, son personajes que no tienen ningún icono de ningún color, son personajes que tienen como la categoría de secreta y están escondidos solamente en el mapa que te indican en la condición de desbloqueo. En este caso, como ya les dije, va a estar en la misión 3. Justamente en esta localización que les estoy mostrando, le pueden poner pausa para verla bien. Está justo al extremo oeste del mapa, bien escondido atrás del edificio. Yo estaba explorando, de hecho yo lo estaba buscando con el icono rojo, por eso estaba saliendo y volviendo a entrar un montón de veces a esta misión. Y eventualmente, sin querer, por casualidad, me lo crucé justamente en esta zona. Está muy bien escondido porque está atrás de todos los edificios y yo pensé que nunca lo iba a encontrar. La verdad que lo encontré de casualidad. Pero bueno, una vez lo encuentran justamente en este lugar, tienen que interactuar con él y una vez lo hacen van a triggerear una pelea. Cuando le ganan, automáticamente el tipo va a hacer como una animación de uy, me ganaste, y se borra, literalmente desaparece y van a recibir la notificación de que cumplieron los criterios para desbloquear el personaje. Este va a presentar la habilidad pasiva que se llama Octo Searcher, el cual, si lo tenemos presente en el equipo, nos va a marcar cada punto rojo que exista en ese mapa. Ya saben que los puntos rojos son los personajes de asistencia, los cuales nos va a servir para aumentar nuestra estadística en esa misma misión, tanto sea el daño como la recuperación de vida como el multiplicador de puntos para conseguir el rango S en una misión. Aparte de eso tiene buenos combos, así que es un buen añadido. Lo único malo es que solamente puedes elegir 3 personajes. A veces 2 porque Deku tienen que estar sí o sí por cuestión de lore, de la historia. Próximo personaje tenemos a Shoto Todoroki. Este lo van a encontrar en una misión secreta adentro del capítulo 5. Para obtenerlo vamos a tener que completar una misión que se llama Hold Up Your Belief, la cual nos indica ahí que es una Team Up Mission. O sea, lo que asocié yo es que es parte de las misiones principales que vas haciendo en este modo. Y entonces yo fui avanzando, el último personaje que había desbloqueado lo había conseguido en el capítulo 15, después de haberlo completado. Y después fui avanzando, fui terminándolo, hice la 16, la 17, la 18, terminé el modo Team Up Mission y no encontré ninguna misión que se llame de esta manera. Entonces yo digo, ¿qué está pasando acá? Y me puse a investigar para ver si lo podía encontrar porque ya no sabía cómo desbloquearlo. A ver si había alguien que lo había desbloqueado y que tire alguna data. Bueno, resulta ser que este es el único personaje que se desbloquea haciendo una misión secundaria adentro de otra misión principal. Y encima, esta misión no tiene el nombre
que nos indica en la descripción de desbloqueo. O sea, esta misión que se llama Hold Up Your Belief no existe. O sea, imagínate lo inchequeable que es la obtención de este personaje, porque requiere una acción que solo sucede una vez en todas estas casi 20 misiones principales. Así que bueno, en este video les voy a estar mostrando cómo desbloquearlo. Para eso nos vamos a tener que ir a la misión número 5, esta que vamos a tener de maestro a Gran Torino, y cuando entremos vamos a tener que ir haciendo los objetivos principales, o sea los del logo amarillo, normalmente como si fuese que estamos avanzando en la misión como cualquier otra, pero va a llegar un momento en la cual la misión se va a dividir en tres. Va a haber tres objetivos principales. En uno de esos objetivos principales vamos a tener que ayudar a Endeavor, este personaje todo de fuego, a luchar contra un Nomu y otros enemigos. Después de ayudarlo, nos va a saltar un diálogo el cual él nos va a dar una misión secundaria de justamente buscar a Shoto. Y claro, esto es lo que yo les dije antes, esta es la primera vez que pasa algo así. O sea, en las 19 misiones que yo recuerde, nunca un personaje en una misión principal te deriva a una misión secundaria. Entonces, claro, yo la primera vez que hice esto, la omití totalmente la misión secundaria. Pero bueno, el caso es que vamos a tener que buscarlo. En el mapa les va a aparecer un círculo blanco, el cual está justo en el edificio donde está la farmacia, y ahí se va a encontrar este personaje. La verdad que está marcado en el mapa, pero por las dudas se lo muestro la localización. Una vez que hablan con él, vamos a completar esta misión secundaria. Después van a tener que seguir avanzando normalmente, ya cumplieron el objetivo, y cuando lleguen a la última misión, que se van a tener que enfrentar como al jefe final de la misión 5, va a saltar un diálogo especial, y encima Shoto nos va a venir a ayudar en la pelea. Eso está bueno, es un detalle que solo pasa en esta misión y me pareció un toque bastante secreto. El caso es que una vez que terminan y le ganan al jefe y terminan la misión principal, van a desbloquear este personaje. La habilidad pasiva de este personaje se llama Instant Tundra, la cual nos va a permitir desplazarnos de forma rápida por el mapa, como con un dash de hielo, a lo Sub-Zero. Después de eso tenemos a Tensha Lydia. Perdón si no pronuncio bien los personajes, yo no soy experto en My Hero Academia. Este se va a desbloquear simplemente completando el capítulo 5. Una vez terminan las misiones principales y vuelven a este menú, les va a aparecer. Y cuando digo completar misión, no hace falta sacar rango S, no hace falta sacar algún rango específico, simplemente completar la misión. Una vez que la terminan y vuelven a este menú, les va a aparecer desbloqueado. Este va a presentar la pasiva de Turbo Burst, el cual, parecido un poco al personaje anterior, va a hacer que la habilidad de correr esté un poco más potenciada, ya que va a usar un propulsor para desplazarse. Esto ya te digo, para hacer tipo video free roam, recorriendo el mapa del mundo libre, está muy bien. Cada personaje tiene su forma diferente de moverse. Próximo personaje, Kyoka Shiro. Tenemos que visitar una localización específica para poder desbloquearla. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, en este juego hay varias localizaciones que se puede visitar. Una vez que lo hacen, además de pasar el tiempo, puede ser día, noche, tarde, etc. Además de eso, pueden recuperar parte de la salud perdida después, bueno, de haberla perdido en algún combate que otro. En este caso nos pide una localización específica, pero no dice cuál. La que tienen que visitar ustedes es el karaoke. Esta localización yo la vi por primera vez en la misión 6. Y también en la misión 7 está, así que ahí ya tienen dos misiones donde puede estar. No creo que sea RNG la aparición de esta localización, porque yo jugué la misión 7 un montón de veces y siempre estuvo este lugar. Y en la misión 6 la hice una sola vez y también estaba. Pero bueno, lo que tienen que saber es que cualquiera de estas dos misiones va a tener el lugar este del karaoke, que sería el del micrófono. Van a ver como un loguito de un micrófono. Igualmente les estoy mostrando exactamente dónde está en el mapa. Lo que tienen que hacer es ir, no importa si no tienen vida, si tienen full vida, si tienen las barras totalmente cargadas, la verdad que no importa. Lo único que tienen que hacer es visitar esta localización, usarla obviamente, y una vez lo hacen ya cumplieron con el objetivo, aunque esta vez no va a aparecer una notificación en el celular de que desbloquearon el personaje. Van a tener que completar la misión y una vez la terminan, ya saben, tienen que hablar con All Might para terminarla. Si están en la misión 7, si están en la misión 6, que es una misión de historia,
primero van a tener que hacer los objetivos. El caso es que van a tener que terminar la misión bien, no pueden salirse de la misión, y una vez que la completen van a ver que van a desbloquear a este personaje. Esta va a presentar la pasiva de detección, la cual si la tenemos en el equipo, muy parecido al poder de Meso, pero en este caso nos va a marcar las submissions, o sea, las azules. Personaje útil si es que están desbloqueando el otro, que vamos a explicar después, el cual requiere de hacer misiones secundarias. Así que justamente por esta cuestión es útil, porque gracias a este personaje puedes conseguir otro. Después tenemos a Momo Yaoyorozu, la cual se desbloquea simplemente completando la misión 6. Esta va a presentar la pasiva de la mochila de la suerte, la cual, si recuerdo bien, consiste en que cada vez que empezás una pelea, si la tenés en el equipo, va a tirar como un cañón, una bola de cañón a los enemigos. Próximo personaje, Bakugo. En este caso nos vamos a tener que ir otra vez a la misión 7, esta misión que tiene bastantes personajes para desbloquear, concretamente a los desafíos del gimnasio. Esta categoría de misiones extras, las cuales, bueno, hay que cumplir una cierta cantidad de objetivos que nos piden y una vez lo hagamos, bueno, nos dan ciertas recompensas. En este caso, para desbloquear el personaje como nos indican en la selección de estos mismos, de Katsuki Bakugo, nos dice que tenemos que completar la misión Super Hyper Explosion. Es una misión bastante molesta, pero yo les voy a decir exactamente lo que hice para completarla. Seguramente alguno de ustedes tenga otra estrategia, pero bueno, en este video les voy a estar mostrando qué hice yo para poder lograr pasármela. Esta misión consiste en estar en un escenario plagado de barriles explosivos y de enemigos que no paran de lanzar proyectiles eléctricos, de hielo, de fuego, encima teledirigidos, o sea, son full molestos los enemigos. Si intentan combatirlos de frente, los van a literalmente destruir, porque entre las explosiones y los proyectiles y la cantidad de enemigos que hay, van a terminar perdiendo la misión. Otra de las cosas muy importantes es no se dejen distraer por esos objetivos que aparecen al lado de la pantalla. Yo al principio pensé que sí o sí había que completar los 3 objetivos secundarios para lograr una victoria en la misión, pero no hace falta, tranquilos. Lo único que tienen que hacer es completar el objetivo que dice arriba de todo, que es eliminar a los enemigos. No importa si tienen más del 50% de la vida, si usaron asistencia, si usaron tal poder, no importa. Lo que importa es el objetivo de arriba. Si ustedes completan el objetivo de arriba y sobreviven, listo. Es lo único que importa, sobrevivir hasta el final y eliminar a los enemigos. Lo que hice para completar este desafío, yo al principio están viendo el clip, el cual intento hacerlo de nuevo porque yo lo hice off cámara, digamos. Y bueno, me olvido, yo se los digo ahora, pero bueno, esta vez que lo grabé me olvidé de hacerlo. Ni bien arrancan la partida, yo lo hice con Deku, no sé si ustedes lo quieren hacer con otro personaje. Lo primero que hice fue activar el modo Rising, como les digo en el video, me olvido de hacerlo. Pero tienen que activar el modo Rising para tener más daño. Y lo que tienen que hacer es hacer esta habilidad, la cual se hace en el aire, que es direccional para cualquier lado, y el botón triángulo o Y. O si quieren la nomenclatura de Fighting Game, el número 2. Y esta habilidad tira como una wave, la cual, bueno, saca bastante daño y abarca bastantes enemigos. Y también le van a pegar a los barriles, así que eso está bueno porque le va a hacer daño, va a hacer bastante daño en área. Y lo que tienen que hacer es ir tirando esa habilidad e ir tirando dashes rodeando el mapa, porque los enemigos no van a parar de tirarles proyectiles, tienen que ir escapando. Hay una zona tipo como que es como un callejón, que yo la uso mucho para intentar evitar los ataques de los enemigos, y van a tener que aprovechar esa zona para esconderse y dejar que los enemigos con sus propios proyectiles empiecen a destruir todo el escenario. Esto le va a convenir a ustedes porque si destruyen todos los barriles, después van a poder caminar por el mapa tranquilos. Obviamente van a tener que tener cuidado de los enemigos, pero es mucho más seguro caminar sin los barriles.
Y tienen que hacer esto, no importa también el tiempo. Tienen tiempo infinito, así que no importa. Lo que tienen que hacer es tomárselo con calma, ir intentando esquivar todos los ataques de los enemigos. Tienen 3 personajes, igual tengan cuidado porque los enemigos sacan bastante. Una vez que completan esta misión, acuérdense después de ir a hablar con All Might para finalizarla completamente y cerrarla, van a desbloquear a este personaje. La habilidad pasiva de este va a ser la de Blast Boost. Muy similar a los otros personajes, este se va a poder tanto impulsar verticalmente como también moverse de forma rápida con su dash. Todo esto en el mundo libre. Después tenemos a Minoru Mineta. Y este se desbloquea otra vez en la misión 7, en las misiones del gimnasio. Estos desafíos que son bastante tryhard, es decir. Y este sin duda es el más de todos, el más difícil de todos. La misión consiste en eliminar a 2 enemigos en 20 segundos, y los enemigos están programados para escapar y obviamente hacerte perder tiempo. Entonces lo que pasó cuando intenté hacer esta misión es que no tenía ni tiempo, ni daño, ni rapidez, porque es muy ajustado el tiempo, son 10 segundos o menos, mejor dicho, por enemigo. Pues si eliminás el primero en 10 justo, después tenés que correr hacia el otro que está en la otra punta del escenario y perdés muchísimo tiempo. Yo hice unos ciertos pasos para poder completar esta misión que se los voy a estar mostrando, lo voy a intentar estar explicando de la mejor manera. Seguramente en los comentarios, o no sé, en el futuro alguno encontró un método mejor, pero hasta el momento que estoy subiendo este video yo encontré esta forma para hacerlo, así que se las voy a compartir. Como le dije al principio, lo que me faltó fue daño. Bueno, lo que hice fue primero elegir en el equipo a Deku y elegir este personaje que ya tienen el video en el canal de cómo desbloquearlo, Meso Yoshi, el cual te indica en el mapa cada uno de los puntos rojos que son estos héroes de asistencia, los cuales te dan buffos. Esto es muy útil ya que voy a necesitar bufo de daño. Como ven en la parte de abajo a la derecha del HUD ven 3 estadísticas: ataque, curación y resultado. Estas estadísticas te la dan los personajes de asistencia y estos no van a ser los mismos para ustedes porque van a ir rotando en el mapa. Yo no sé cuántos hay de color de cada uno, a ustedes les interesan los rojos, pero bueno, lo que tienen que hacer es, una vez entran a la misión, una vez eligen la misión 7 y entran, van a buscar todos los héroes de asistencia. Intenten conseguir si encuentran los rojos, así se les multiplica el daño. Yo en ese momento cuando fui y eliminé y completé todas las misiones, porque pueden elegir o completar su misión única o directamente retarlos a una pelea y listo. Yo los reté a una pelea para hacerlo rápido y cuando conseguí todos, son 9 en total, después de eso lo que hice fue ir a un lugar a recuperar salud y cuando ya tenía todos los personajes fuleados me metí en esta misión. Ahora, cosas a tener en cuenta para poder pasarla. El tiempo es muy ajustado y les voy a mostrar el clip de exactamente cómo lo hago. Otra de las cosas muy importantes es no se dejen distraer por esos objetivos que aparecen al lado de la pantalla. Yo al principio pensé que sí o sí había que completar los 3 objetivos secundarios para lograr una victoria en la misión, pero no hace falta, tranquilos. Lo único que tienen que hacer es completar el objetivo que dice arriba de todo, que es eliminar a los enemigos. Esta misión me recordó a la de Bills vs Vegeta del Sparking Zero, que fue insufrible. Fue literalmente la misión más difícil de las extras. Pero bueno, el caso es que una vez que empiezan, pero ni bien empiezan, con Deku tienen que activar el modo Rising, que es con R3 o RS si están jugando en Xbox. Tienen que tirar dash para adelante, o sea L1, LB, inmediatamente R1X, que es el movimiento que solo se puede hacer cuando estás en modo Rising, que es como si fuese un ataque acometida, un ataque tipo homing dash, para acercarse lo más rápido posible al enemigo. Y acá empieza la parte donde tienen que hacer el combo. Yo no sé cuál es el combo óptimo de Deku, la verdad que estuve practicando algunos, pero el que yo hice fue tocar 4 veces el light combo, que sería, o el auto combo, que sería 4 veces cuadrado,
o X si están jugando en Xbox. Si lo apretan 5 veces van a finalizar el combo y no queremos eso porque va a tirar al enemigo lejos. Lo que tienen que hacer es apretar 4 veces cuadrado e inmediatamente, como el personaje va a estar en el aire, van a poder realizar el ataque de la wave, ese ataque que saca un montón. Entonces sería direccional para cualquier lado e inmediatamente cuando lo eliminan van a tener que ir rápido con L1, spamear el botón dash para llegar al otro objetivo y repetir. Entonces sería L1, después R1 más X, el autocombo, el wave attack y repetir. Se lo voy a poner tanto en cámara lenta como el comando que usé, como también el clip después para que lo vean en cámara normal. Es bastante ajustado el tiempo, como ven yo llegué de onda, llegué justo a hacerlo, pero ustedes me dirán después si encontraron una mejor manera de hacerlo. Como dato adicional, ahora grabando este video, acabo de desbloquear un personaje en la misión 12 que se llama Oshiro, que es este artista marcial, el cual tiene una pasiva que da mucho daño a los aliados, da como 15%, eso es un montón de daño. Así que les recomendaría, si es que tienen ganas de llegar hasta la misión 12, completarla y volver con este personaje y tenerlo en el equipo, a ver si es todavía más sencillo hacer esta misión. Pero bueno, una vez que la completen, acuérdense por favor de hablar con All Might y terminarla, finalizarla, salir, van a tener este personaje desbloqueado. Este va a tener dos habilidades de movimiento para usar en el mundo libre. La primera es la de rebotar, donde hace uso de esas pop-off balls, la cual en cierto punto te sirve como para hacer un triple salto porque va rebotando entre las bolas. Y después tenés la de Beyond the Wall, la cual nos sirve para escalar edificios. Este es el primer personaje que me ayudó a llegar a los edificios altos y muy útil en la misión 7, ya que hay muchos objetivos que solo están los personajes en los edificios y no puedes acceder de otra manera porque con Uraraka no vuela tan alto como para llegar, así que está muy bien. Después tenemos a Tokoyami. El caso es que primero lo que van a tener que hacer es, una vez que empiezan esta misión, es ir a descansar 3 veces en un lugar. Lo pueden hacer en el karaoke, ya que está bastante cerca del lugar donde aparece este personaje. Una vez que es de noche en la ciudad, van a tener que dirigirse a este edificio que justo está en el medio del mapa. Se los voy a mostrar exactamente, está al lado de la calle. Es este que tiene el recuadro medio marrón claro. Así que lo que tienen que hacer es, bueno, venirse preparados con un personaje que escale mínimamente o vuele. Yo lo hice con este que lo desbloqueas en la historia. Si recuerdo bien, este personaje que usé lo desbloqueas en la misión 9. O sea que si llegan a la misión 9 y la ganan, pueden conseguir este personaje para escalar. Después hay otro que también escala, pero se desbloquean las misiones de gimnasio y son muy difíciles. Así que lo más factible es que lleguen a la misión 9, la completen y desbloqueen este personaje, el cual puede escalar. Una vez llegan a este edificio, se van a encontrar con el personaje más oculto de este juego. Hablan con él, hablan con Tokoyami y van a recibir la notificación de que cumplieron los criterios de desbloqueo. Ya les digo, cuidado, después de hacer esto, vayan con All Might, terminen la misión bien. Porque si salen de golpe, no lo van a desbloquear. Y este personaje tiene dos habilidades pasivas. La primera es de movimiento, la cual podemos pegar un salto bastante grande y bastante alto. Yo diría que de todos los personajes que probé es el personaje que hace un impulso más grande hacia el cielo. Y después encima podemos volar. O prácticamente planear, porque a medida que vas avanzando vas bajando la altura. Muy útil para movimiento, yo creo que el mejor personaje de movimiento si querés terminar las misiones rápido. Aparte también evitas encuentros con enemigos randoms, ya que vas volando por el mapa. Y después la habilidad pasiva de combate que se llama Blanket of Darkness. Esta consiste básicamente en que nuestras stats se nerfean de día, pero se incrementan significativamente a la noche. Así que está muy bien eso. Ya saben que cuando visitan los establecimientos, en el mapa se hace de noche o se hace de día, depende en qué momento estén. Y bueno, este es el único personaje que le afecta al gameplay el horario.
digamos. Y acá tenemos a Koji Koda, y este es el personaje del que yo les hablaba, que con Kyokajiro le va a ayudar mucho para desbloquearlo. Lo que tienen que hacer para desbloquear este personaje es bastante sencillo, y la descripción es media engañosa porque dice que hay que completar un total de 21 submissions en el mismo nivel. O sea, en total, en un nivel que estemos, más que nada, yo específicamente lo hice en el nivel 7, porque el nivel 7 es la ciudad donde, además de ser un terreno de investigación, o sea, está preparado para hacer misiones secundarias, y va a haber muchas. Es un mapa grande y tiene muchas misiones, y tiene muchas, más de 21 misiones. Y lo que les quiero decir acá es que en la descripción de este personaje dice submissions. Acá, si vos te vas a la parte de misiones, está desglosado en 3 partes: las main mission, que son las amarillas, las misiones de héroe de asistencia, que serían las únicas, y las submissions, que serían las misiones azules. Digámosle misiones terciarias, porque son misiones muy cortitas que te dan algún NPC por ahí. Acá dice completar 21 de esas, pero en realidad es mentira, porque yo cuando desbloqueé este personaje y me apareció la notificación mientras jugaba en el celular de que desbloqueé el personaje, yo no tenía 21 de las misiones azules. Yo tenía en total 21, pero de las azules habré tenido 12 o 13, porque algunas las fallé. Y yo no sé si te cuentan fallada, porque ahí no aparece contar. Aparecían 13 nada más hechas, pero no estoy seguro si te las cuenta igual si las fallas. El caso es que a mí me decía 21 y yo no tenía 21 de las azules. Para pasarlo en limpio, lo que tienen que hacer es completar cualquiera de las misiones. No importa si la roja, la amarilla. Bueno, la amarilla no va a poder ser porque la amarilla es terminar, es hablar con All Might y terminar en este caso. Pero las misiones rojas, que son 9, las misiones azules, que son 21, ahí tienen bastantes misiones para hacer. Una vez que llegan al total de 21, les va a aparecer la notificación, o sea, va a ser, no se lo van a poder perder porque le va a triggerear la notificación en el celular. Van a desbloquear este personaje, pero acuérdense, siempre lo digo en todos los videos, lo repetí, que es hablar con All Might para cerrar bien la misión y poder desbloquear. Este va a presentar la habilidad pasiva de que te aparezcan todas las cartas coleccionables en el mapa, así que es muy útil para conseguir el logro de las cartas y para seguir progresando en el 100% de este juego. Después tenemos a Kishirima, un personaje que se desbloquea solamente completando la misión 9. Y sus habilidades pasivas son muy útiles, ya que tiene la de escalar paredes y también tiene la de que si lo tenemos en el equipo, o sea, no hace falta activamente, o sea, si voy con un equipo entre Deku, Koda y Kishirima, si uso a Deku también voy a tener esta habilidad, no lo tengo que usar sí o sí a él, es una habilidad pasiva y consiste en que reduce en 30% el daño recibido de los aliados, o sea, es muy bueno. Si hay alguna misión que les está costando completar, tranquilamente lo pueden elegir, porque encima con su habilidad de trepar pueden llegar a cualquier parte del mapa, así que es muy útil. Y por lo que lo estuve usando tiene bastante daño. Después tenemos a Mina Ashido, y al igual que la anterior, se desbloquea completando la misión 9. Esta va a tener una habilidad parecida a la de Yoto, que es para desplazarse con el dash por el mapa de forma más rápida. En vez de hielo va a ser ácido. Hanta Zero. Este personaje se desbloquea completando la misión 10. Y este va a tener la habilidad de treparse a los edificios tipo Deku, o sea, pero en vez de irse desplazando como enganchándose, tipo modo ancla. Y tiene la habilidad pasiva de, una vez empieza una batalla con los enemigos, con su habilidad los ata y los deja inmovilizados. Te digo que esta habilidad es bastante molesta porque cuando me tocó luchar contra él, te la hace y dura un montón de tiempo, como bien indica ahí en la descripción. Después tenemos a Rikido Sato. Y este también se consigue completando la misión 10. Y este va a tener la habilidad única de que, como nos indica ahí, consume azúcar para temporalmente incrementar las habilidades físicas. Después de su uso, la estamina empieza a decaer y las barras de energía no se van a llenar nuevamente. Para activarla, R1 más X. O sea, generalmente la habilidad que tenés en el modo Rising. Después tenemos a Yuga Aoyama. Este personaje se va a desbloquear al completar la misión número 12. Este va a tener la habilidad única de movimiento, que es disparar un láser para impulsarse en el aire.
y poder llegar a ciertas localizaciones altas, algún que otro edificio y demás. Y también la habilidad pasiva de combate, la cual va a hacer que una vez que empiece una pelea, dispare de forma automática un láser a los enemigos. Esta habilidad es recontra útil porque lo tira tan rápido que el enemigo generalmente se lo come. Y otra de las cosas con este personaje es que tiene un combo muy bueno de muchos hits. Y su habilidad Plus Ultra también está muy buena. Así que es un personaje recomendado. Este equipo que están viendo ahí, de estos tres, yo creo que es un buen equipo para completar la historia de forma fácil. Y si les está costando, como tip, les puedo decir que antes de ciertas peleas vayan a descansar a uno de estos establecimientos, porque no solamente les va a recuperar la salud, sino que les crea un checkpoint, el cual, si ustedes perdieron, pueden poner regresar al checkpoint y les va a guardar de ese momento. También obviamente ir a buscar los personajes de asistencias, los cuales les van a bufear las características y estadísticas, mejor dicho. Después tenemos a Mashirao Oshiro. Este personaje también se consigue después de completar la misión número 12 y también tiene una habilidad pasiva muy útil, la cual hace que tengamos un busteo de 15% de daño en todos nuestros aliados. Así que está muy bien, muy interesante este personaje. Después tenemos a Denki Kiminari, el personaje con poderes eléctricos. Y este va a tener la habilidad que cuando empecemos la pelea, ahí dice si está en stand-by, imagino que se refiere a que si no lo estás usando de forma primaria, o sea, me refiero a que esté en segundo plano, o sea, que estés usando a Deku o a Kirishima, ponele en este ejemplo. Cuando arranque la pelea va a tirar una onda eléctrica en la cual va a stunear a los enemigos. Muy útil también. Y se consigue al completar la misión número 13. Y para finalizar tenemos a Tsuyu Azui, el cual tiene la habilidad pasiva, al igual que los otros que estuvimos hablando, de trepar paredes. Este personaje se consigue al completar la misión número 15. Y a partir de la misión 15 todo lo que queda son las misiones, bueno, para completar este modo historia y seguir avanzando con el progreso de este juego. Espero que se haya entendido esta guía, intenté explicarlo de la mejor manera posible y también darles mi experiencia de cómo me lo pude pasar, si es que alguno tiene algún problema con una misión en específico. Como ven, hay algunas misiones que las tengo con rango B, C, porque le intenté rushear para intentar desbloquear todos los personajes y traer este video. Yo pensaba que había algún personaje que se desbloqueaba en la misión 19, por eso lo jugué todo. Igualmente, eventualmente lo iba a jugar todo, porque lo quería completar al 100% este juego, o intentarlo. Pero bueno, ahí estaría la guía de Team Up Missions, de cómo desbloquear todos los personajes una vez que termina la historia. Si quieren pueden repetir las misiones, pueden sacar el rango S para las recompensas o pueden simplemente pasear por el mapa con los personajes. Espero que les haya servido este video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.